Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. Gracias a Dios que nos habita, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder estar aquí a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, el canal regional del estado Táchira, aquí en el país de Venezuela. Agradecemos su sintonía donde Dios tenga a bien llevar esta señal y queremos enviar un saludo fraternal a todo el cuerpo de Cristo extendido aquí en este estado, también donde Dios tenga bien de llevar esta señal. Y bueno, queremos darle gracias a Dios por todo lo que nos permite, ¿no? El poder del agradecimiento. Creí por lo cual hablé, ¿sí? En otro lugar dice que la palabra está cerca de tu boca, la palabra del Evangelio, y que esta confesión hace que haya un servicio angelical, ¿sí? Servicio angelical. Y lo único que activa este servicio angelical, el cual habla el Evangelio de los Hebreos, en uno de los primeros capítulos, nos dice que hay ángeles que son enviados, ángeles ministradores que son enviados para la ayuda de los que han sido llamados para salvación. Entonces, esa ayuda que tú tienes, ese ángel que te sirve, que te ayuda, que te protege, que te libra de malos negocios, te libra de malas situaciones, te libra del mal, ¿sí? Porque la cruz te libró la cruz te libró de condenación, ¿sí? Te salvó, en la cruz fuiste salvo. Pero hay un segundo aspecto de la salvación que es salvarte del día a día. Ese salvarte del día a día se activa con el servicio angelical de Dios. Que eres tú mismo, ese ángel eres tú mismo en otra posición, ¿sí? Eres tú mismo en otra posición fuera, en otra posición espiritual más elevada que viene como a cuidar para que tú llegues a esa posición, porque hay una posición de santidad, una posición de madurez imputada por Dios, pero también hay una ejecución de Dios para arreglarte el futuro, vamos a decirlo así, para arreglarte el día a día y que tú puedas disfrutar de esa estatura de varón perfecto. Esto significa, por ejemplo, dice el apóstol, los escogidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados. Tiene la elección y la escogencia de los que han de ser predestinados para la sabiduría absoluta del pensamiento de la mente de Cristo. Entonces, a esos escogidos, que todos son llamados, Dios murió en la cruz y perdonó nuestros pecados, pero en cada dispensación de tiempo hay escogidos para poder recibir el conocimiento pleno. eh, el conocimiento pleno. Sí, de pronto personas que comienzan a aborrecer el sistema del mundo, ¿no? Que no los llena el sistema económico, el sistema religioso, el sistema cultural, político, todas esas situaciones, y comienzan a buscar ese refugio en la verdad de Dios, verdaderamente. O sea, el que busca verdaderamente, por ejemplo, el apóstol Pablo era amante de la verdad, ¿sí? Amador de la verdad. Y él dijo que tenía, según la carne, mucho cómo jactarse. Y lo dijo, permítame un poco de locura, voy a jactarme en la carne. ¿Sí? Ustedes me obligan a jactarme en la carne porque los demás apóstoles venían diciendo, yo andé con Jesús, hicimos milagros, caminé sobre el agua, todas esas cosas. Entonces el apóstol Pablo dijo, si ellos se pueden jactar, yo más. ¿Sí? Comenzó a hablar de que fariseos, de la tribu de Benjamín, candidato a sumo sacerdote de aquel tiempo en Sanedrino, en el concilio de Jerusalén, abogado de la ley, doctor de la ley, y bueno, celoso, fariseo de fariseos, según el celo, pues sí, la palabra fariseo eran los más celosos de que se cumpliera la ley, ¿sí? O sea, lo más legalista fue lo que se conoce como el legalismo hoy en día. Eh, y, y él dice que todo eso lo comenzó a tener por estiércol, ¿sí? Por ganar el conocimiento de Cristo. Obviamente, él sale, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, el Evangelio de los Gálatas, esta carta de corrección, porque los Gálatas
habían sido encantados por la ley a través de los apóstoles de la circuncisión y los hicieron caer de la fe en Cristo y los pusieron a justificarse según las obras de la ley. Entonces él le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado para caer del Espíritu y caminar ahora justificándose según sus obras? Entonces, él comenzó a tener todo lo que él tenía como hoja de vida, ¿no? Vamos a decirlo así, como esa transición de lo que había alcanzado según el sistema religioso de ese tiempo, porque no era poca cosa ser candidato a sumo sacerdote, ¿sí? En Israel, en el pueblo, ¿sí?, de Dios. Aventajaba a muchos, abogado, doctor de la ley, o sea, era como decir la perla del judaísmo que tenían preparada en ese tiempo. Y él camino a Damasco, tiene ese encuentro con Jesucristo directamente resucitado y es arrebatado al tercer cielo donde volvió oyendo las palabras inefables de Dios. Y una cosa dijo muy importante, todo lo tengo por estiércol. ¿Sí? Hay una traducción de 1960 que esta palabra estiércol les pareció muy fuerte, sí, es fuerte, ¿no? Si usted le da ese sentido fuerte, pues la ve fuerte, pero es muy importante esta palabra, no por el significado del sentido, sino porque de donde se origina esa palabra, o sea, a qué se refiere, que es dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, si él tuvo por estiércol el judaísmo, ¿sí? ¿Qué tuvo por estiércol? Primero vamos a ver el judaísmo, el ser candidato, su doble nacionalidad, vamos a decirlo así, la genealogía, todo lo que incluía el antiguo pacto, él lo tuvo por estiércol. ¿Por qué? Porque el que le reveló el evangelio, le reveló lo que significó la cruz de Cristo, ¿sí? O sea, el sacrificio perfecto en la cruz le fue revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. ¿Y por qué él lo iba a entender? Porque él era doctor de la ley, abogado de la ley, tenía el conocimiento recopilado en la mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu, por ejemplo, Jesús enseña, o sea, hay un relato de las bodas de Canaán, donde le dice, se acaba el vino, hay cierta polémica porque se acabó el vino, entonces María dice, hagan lo que Dios dice, y le dice a unos hombres, llenen estas tinajas de piedra hasta arriba, y comienza dice, y camino Maestresala se convirtió en vino, ¿sí? Entonces, como la escritura, la escritura son figuras comparativas, entonces estas piedras, las piedras son los hombres, ¿sí? Eran 6 tinajas, ese es el número hombre, confirmando que así estaba el corazón del hombre. Pero la orden fue, llenen de esta agua, llenen de agua hasta arriba, o sea, llénese usted de palabra, de escritura, sí, de lo que significa, lo que comúnmente en la religión es busque a Dios. ¿Sí? Entonces usted trata de buscar un conocimiento, ¿sí? Entonces, camino al Maestresala, que el Maestresala representa el Espíritu Santo, se vuelve en vino. Vino viene siendo la revelación de esa palabra. Entonces, esto le pasó al apóstol Pablo. Él estaba lleno de esa agua hasta arriba, el conocimiento, pero como la letra mata, él estaba muerto espiritualmente. Porque él dice que la ley, el pecado tomando ocasión por la ley, lo mató. ¿Sí? Vamos a un corte comercial. Continuamos acá en su programa en Evidencias. Queremos pues decirle que usted es partícipe de todo esto porque dice Jesús, yo soy la puerta, ¿sí? Y el que oye mis palabras vendrá de su interior, correrán ríos de agua viva. Entonces es del interior, no de la carne, sino del interior. Dentro de ti está habitando Dios y no una parte de Dios, Dios mismo. O sea, tú eres Dios en sí mismo, ¿sí? Cuando tú te conectas a la mente de Cristo, a la mente renovada. Este relato le viene sucediendo, este relato del agua convertida en vino le viene sucediendo al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque
este evangelio que yo recibí, dice él, no lo aprendí de hombre alguno, ¿sí? Sino por revelación de Jesucristo. ¿Y quién es el maestresala? Jesucristo, el maestro, el Espíritu de Dios, la gracia de Dios. Entonces él estaba lleno de toda esa letra. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque el profeta más nombrado por el apóstol Pablo en el evangelio predicado por Jesucristo, ¿sí? Después sigue Jeremías y hay otros profetas que él nombra. De todas maneras, se trata de nombrar todos los profetas que dieron palabra cumplida de Jesucristo, que Jesucristo era el cumplimiento. Entonces, él, como era catedrático, abogado y doctor de la ley, pues sabía lo que había hecho Jeremías. Entonces a él como se había llenado de esa palabra, viene Jesucristo, le revela y se le abren los ojos del entendimiento. Ah, eso significa esto, más o menos como lo que le dije yo de qué significa el agua, la piedra, el número 6, que es número de hombre, camino al maestresala, que es el Espíritu Santo, y que se convierte en vino, que es la revelación, ¿sí? Entonces, la cena es el consejo de la palabra en revelación, ¿sí? Entenderla en revelación. Entonces el apóstol, como estaba lleno, él era un hombre, o sea, una tinaja, se llenó de agua hasta arriba porque era el que aventajaba a todos en tanta letra, en tanta escritura, en tanto conocimiento aprendido al caletre, ¿sí? Por eso él dijo, yo soy conforme a la ley irreprensible. Sí, pero no perfecto, porque la ley no perfeccionó a nadie. Por eso era necesario un cambio de ley, dice el Evangelio del mismo apóstol que le fue dicho por Jesucristo. ¿Sí? Imagínense, con razón en Gálatas dice, los de reputación nada me enseñaron. Los de reputación era Pedro, Juan, Santiago, Judas. ¿Sí? Santiago es el mismo Jacobo. ¿Sí? Dijo, nada nuevo me enseñaron. Claro, ¿qué le iban a enseñar? Jesucristo en toda su gloria, en toda la revelación, en toda de haber recuperado toda su gloria, de ser Dios Padre sobre todas las cosas, se le reveló. Obviamente, si a ti te enseña Dios, ¿quién te va a enseñar? Y en ese tiempo, imagínense, si él aventajaba a todos en la letra, imagínense en el espíritu, Dios enseñándole a sí mismo. Entonces, él viene toda esa revelación de esa agua que él representaba en esa tinaja y se le vuelve vino, revelación, porque el vino es revelación. Por eso una revelación de Dios cuando te alumbra, te da gozo, ¿sí? Te da gozo, te da firmeza, tú la afirmas. Y el tiempo de Dios es el ahora, ¿sí? Dios no piensa en el futuro, Dios vive en el eterno presente. Por ejemplo, ¿por qué el reino es de los niños? Porque los niños no piensan en pasado ni en futuro, ellos viven el presente. Por eso el reino es de los niños y el que tenga la capacidad de vivir en el eterno presente está siendo ese habitante del reino, porque el reino no piensa en el futuro, construye el presente y el presente siempre es el reino. ¿Sí? Los niños no piensan en el futuro, piensan en vivir el presente, el día a día, por eso no tienen preocupaciones, sí, manejan esas situaciones que Dios, pues dijo, yo me encargaré de todas sus necesidades como padre, ¿sí? Dígame si de pronto usted es padre de familia, su hijo pequeño, ¿de qué se preocupa? ¿Sí? Más bien uno es el que le impone preocupación, ¿sí? Pero ellos viven confiando en su padre, que todo va a estar resuelto. Así mismo es Dios, ¿sí? A todos esos que confían, que llegan a alcanzar esa confianza. Oí hace mucho tiempo de alguien que le hablaba a los pajaritos, ¿no? O sea, no les hablaba así como decir que se comunicaba con ellos, sino se refería a lo que dice la Escritura, que los pajarillos ni trabajan, ni comen, ni hilan, pero Dios los sostiene. Entonces les decía, ustedes son los verdaderos creyentes porque confían. A veces las cárceles del hombre son el miedo, la duda y la incredulidad. Esas son las cárceles de la mente caída, de la mente humana, o lo que te programa el sistema, póngale, el sistema creado por el hombre. Todo ese sistema creado por el hombre te inyecta duda, incredulidad, ¿sí? Y ignorancia. Duda, incredulidad, ignorancia. Entonces, todo eso hace que tú crezcas pues dudando, ignorando y no creyendo, ¿sí? Entonces la palabra es para el que cree,
¿sí? Y para el que cree, todo le es posible, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, ¿sí? Se refiere al amor, ¿sí? El amor no hace nada indebido, ni el amor eh, se lastima ni lastima, ¿sí? El amor es un estado de Dios, porque la palabra Dios y amor es igual. El amor necesita ser expresado y al ser expresado sinceramente, Dios se está expresando en adoración a, a otro. Por eso dice, no venzan el mal con el mal, sino más bien venzan con bien el mal que le hacen. Entonces, son códigos que Dios pues permitió para que viviéramos de una manera piadosa, ¿sí? Conforme a la piedad. ¿Qué es conforme a la piedad? A la vida en Cristo. Conforme a la piedad a la vida en Cristo. Entonces, este apóstol lo que le ayudó fue entender que todo lo que había aprendido era estiércol, ¿sí? O sea, que tenía que sacarlo del cuerpo como el estiércol sale del cuerpo, ¿sí? O sea, todo lo que representaba la mente de Moisés, todo lo que él había recibido de la mente de Moisés, de la ley, del judaísmo, todo eso que representaba en él títulos, nombramientos, jactancia, porque ¿qué significa que él haya caído del caballo? Significa que lo tumbaron de su jactancia, de su vanagloria, de su autogloria, de su propia justicia, porque él dice, si yo presento mi propia justicia, presento la justicia de la ley, pero yo no tengo justicia, la justicia es la fe de Cristo que me justificó. O sea, creer en que Jesucristo murió y resucitó te justifica. ¿Sí? Claro. Y tienes que comenzar a llenarte del conocimiento del Espíritu, que Pablo le llamaba a eso llenarse del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la gracia y el Espíritu de la gracia es el Espíritu Santo que te revela toda la palabra. ¿Sí? Es el que te dice, mira, tú no has recibido un espíritu de cobardía, ¿sí? De incredulidad ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. O sea, el mismo espíritu te va educando en el poder de Dios, que es el evangelio de que predica el apóstol Pablo, el evangelio de la incircuncisión, que también le llamó el evangelio de la gloria de Cristo, también le llamó el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Ese evangelio es el poder de Dios, ¿sí? Por eso, por ejemplo, Pablo dice que no impongan manos, dejen que la palabra actúe en el creyente, ¿sí? Y usted ve que la gente vive en los rudimentos, imponiendo manos, pasando a la gente para el frente. No echen más el rudimento de arrepentimiento, obras muertas. ¿Por qué? Porque después de la cruz ya no hay más pecado, ¿sí? Después de la cruz no hay más pecado, ni sacrificio por pecado. O sea que si a ti se te halla un pecado, ¿sí? Dios tendría que venir a morir por ti solamente. Y eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado. Por ejemplo, Romanos 6, 6 y 7 dice que el hombre de pecado fue muerto en la cruz. Muerto. Vamos a hablar la condición de un muerto. Un muerto nada siente, ¿verdad? Imagínese usted en una morgue abriendo un muerto y el muerto le diga, ya va, no me haga con esa sierra aquí en el pecho que me duele. No, un muerto no siente nada. Eso es lo que el Espíritu quiere, que todos entiendan, todo creyente que tenga la fe de Jesús o en Jesús, quiere que entiendan que estamos muertos al pecado. Un muerto nada hace, ni siente deseo ni anhelos de pecar. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Seguimos acá en su programa En Evidencias. Estamos hablando de la vida de un muerto. ¿Sí? La vida de un muerto. Bueno, como en tu identidad falsa, ¿sí? Porque tú no eres esa identidad que de acuerdo a tu edad te dijeron que eres. ¿Sí? Por ejemplo, eh, a mi edad de pequeño me programaron con un nombre terrenal que fue escogido de mis progenitores, que también les dieron un nombre terrenal escogido y así una secuencia que es una identidad. Cuando usted le dan un nombre, usted le dan una identidad, ¿sí? Y de acuerdo a ese nombre, pues la identidad viene siendo terrenal, ¿sí?
Entonces, según mi nombre terrenal, pues los terrenales. Pero todos, ¿sí? Todos tenemos un nombre espiritual, el nombre sobre todo nombre, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Esa es la identidad nuestra verdadera, porque esa es la creación de, o sea, esa es la nueva creación de Dios, que a todos nos hizo hijo, ¿sí? Nos hizo su hijo y parte de su hijo y nos ve completos a todos, ¿sí? Entonces, si nosotros recibimos esa identidad de hijo Jesucristo hombre en la tierra, pues usted, amado hermano, comprendiendo y estableciendo la gracia de Dios en usted, usted es libre de pecado, libre de tentación, libre de demonios, libre de todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso fue destruido en la cruz. Lo que pasa es que no lo sabía. ¿Por qué? Porque se había dado un evangelio de error en toda la tierra, recorrió el engaño toda la tierra. La mente de Cristo dejó de operar cuando el apóstol Pablo fue quitado, que era el que hablaba estas cosas en sabiduría oculta. Dice, esto solo lo hablamos los que han alcanzado madurez. Por eso es importante la madurez espiritual, ¿sí? La madurez espiritual no se parece en nada a la madurez secular, sino la madurez espiritual es alcanzar la estatura de varón perfecto, y ese varón perfecto es Jesucristo, ¿sí? O sea, tú te conviertes en Él y tú te niegas a ti mismo, ¿sí? A tu identidad terrenal te niegas. ¿Por qué? Porque tú fuiste programado desde pequeño. Te programaron un sistema de hombres que tiene filosofías, que tiene religiones, que tiene sistemas culturales, económicos, sociales, políticos. Y todo eso está, vamos a decirlo así, está programado para estar de espaldas a Dios. Por eso el dinero no ha solucionado un mal concretamente en la tierra, la religión tampoco, y los sistemas del hombre, llámese como se llame, tampoco lo han solucionado. Por eso el apetecido de las naciones dice que es Jesucristo mismo. Entonces Jesucristo viene a decirte que tú mismo eres Él, ¿sí? Para que comiences a negarte a ti mismo, y al negarte a ti mismo, tu yo ya no interviene. Tu yo es convencido por Dios. ¿Para qué? Para que se vuelva uno con Él. Y al ser uno con Él, tu espíritu caído desaparece y es absorbido por el Espíritu Santo, y tú logras esa santidad que se te fue imputada en la cruz, porque después de la cruz vino Jesús, resucitó Jesús en toda su gloria, ¿sí? En toda su gloria. Recuerda que Él dice que se despojó, ¿sí? Se despojó de ser Dios y se hizo semejante a los hombres, humillándose a sí mismo, dice. ¿Sí? Pero ¿para qué lo hizo? Primero, para cumplir la ley, para cumplir las promesas, porque esto lo habla el libro de Romanos, para cumplir las promesas a los padres de los judíos, que venía un Salvador que iba a cumplir la ley en perfección. Por eso el apóstol Pablo dice, y vino lo perfecto, ¿sí? Lo perfecto fue ese Jesús de Nazaret que cumplió la ley, ¿sí? La llevó la ley hasta la cruz, ¿sí? Porque la ley fue hasta Cristo, murió, resucitó y activó el nuevo pacto, que es la ley del Espíritu eterno, ¿sí? Recuerde que la ley de Moisés fue un pacto añadido porque era para los judíos, no para los gentiles, y el pacto eterno es la ley del Espíritu. Por eso dice, y ahora estamos en el nuevo régimen, en el régimen del Espíritu de Dios, donde tú mismo con el Espíritu de Dios eres Dios mismo y actúas de una manera natural con la naturaleza de Dios. No tienes doctrina, ¿sí? No tienes doctrina ni tienes programación de palabras por los hombres, sino tú por naturaleza. ¿Sí ves? Por ejemplo, ¿quién enseña a un bebé a que tiene que tomar del pecho de la madre? Eso viene una programación especial ahí dentro de la genética del bebé. ¿Quién le dice que gire hacia donde se encuentra el alimento? ¿Sí ven? Todas esas cosas las maneja también el que nace de nuevo en Cristo. Comienza a ser enseñado por Dios, ¿sí? Ya usted no sigue hombres por afuera, sino usted comienza a recorrer el camino interno que te lleva a tu verdadero maestro, que es Jesucristo en nosotros, ¿sí? Ese verdadero maestro que ya nos habita, ¿sí? Cristo te salvó en la cruz, ¿sí? Eres salvo, pero estabas perdido en la mente. ¿Cómo? Sin conocimiento. Eso se llama esos 3 días de oscuridad en la tierra, que significa la ignorancia del creyente, la ignorancia. ¿Por qué? Porque
esta enseñanza, el hombre sustituyó el espíritu con ciencias como la teología, la hermenéutica, la homilética, la exégesis y toda esa parnafernalia que Pablo le llamó la paja, ¿sí? O la hojarasca, o la madera o el heno, ¿sí? Que usted le mete fuego y eso se consume, pero la enseñanza del espíritu en sí mismo es las piedras preciosas, el oro y la plata, ¿sí? Que usted le puede poner la candela que quiera y eso no pierde, más bien se refina con el fuego. Por eso dice que toda leve tribulación momentánea, ¿sí? Porque los de la fe no dicen estoy derrotado, no puedo más, no, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que tenemos en Cristo. Eso se llama refinar de gloria en gloria hasta hacernos la misma imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Porque ¿qué hizo Dios? Dios se hizo un cuerpo, ¿sí? Solo que ese cuerpo, el propósito es nacer con amnesia y recordar quién es eternamente. Cuando tú recuerdas quién eres eternamente, que eres Dios mismo en un cuerpo, ¿sí? Por el Espíritu de Dios en tu cuerpo, tú recuerdas que tú eres hijo y tienes la naturaleza de Jesús. Y esos son los misterios que esconde o que escondía la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado fue destruido. ¿Qué significa destruido? Aniquilado para siempre. Yo le decía al Espíritu que me explicara, ¿sí? Esa palabra, destruido, ¿sí? Y me va a parecer un poco extraño, pero no sé si usted ha visto cuando un niño sopla y hace una burbuja con un jabón así y se infla y hace, ¿sí? Queda destruido para siempre. Esa partícula queda destruida. Así más o menos fue la destrucción del hombre de pecado y se desapareció, ¿sí? Y la otra connotación es sin memoria, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué mente no tiene memoria de pecado? La mente de Cristo. Por eso necesitas tú recordar quién eres para que la mente de Cristo comience a establecer su conocimiento, que ese conocimiento no tiene memoria de pecado. Por eso cuando tú te sientes perdonado, por ejemplo, tú estás en el engaño de rudimento, de echar el rudimento otra vez de obras muertas, que son obras de pecado, muertas. ¿Por qué? Porque el pecado está muerto. O sea, tú estás trabajando en una ignorancia que te metieron acá. ¿Quién te la metió? La religión. ¿Cómo? Diciéndote cómo, que eres pecador. Pero no te dicen la verdad, que el hombre de pecado fue muerto en la cruz. O sea, no hay pecado hace más de 2000 años. ¿Sí? Pero como nos formaron en la religión, nos programaron bajo un nombre natural y nos metieron mentira para sostener un sistema del hombre, ¿sí? Porque tú operando en ese sistema sostienes el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ese sistema que es del hombre, por eso es el mismo espíritu del mundo. Es decir, no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿sí? Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que se nos ha concedido. Yo aquí estoy hablando de lo que ya se nos ha concedido, ¿sí? No que se nos va a conceder, porque la Escritura, por ejemplo, Pablo dice, estamos muertos al pecado. Ahí no dice que vas a morir. Ahí te dice que después de la cruz estamos muertos al pecado. Y como hablamos en el segmento anterior, un muerto nada siente. Entonces tú ya eres libre de pecado, pero ¿por qué aquí dice que de pronto sientes una lucha interna? Porque te programaron en una religión, te programaron en el espíritu del mundo, pero no te ha alumbrado Cristo para decirte que no hay pecado, que no hay Satanás, ¿sí? ¿Y de dónde saco que no hay diablo? Pues Hebreos 2:14, que dice que los hijos participaron de carne y sangre. O sea, tú antes de tener cuerpo, ya Dios te conocía antes de la fundación del mundo y te llama hijo. Antes de tener cuerpo, antes de participar de carne y sangre, ya eres llamado hijo. Escogido por Dios, predestinado. ¿Qué significa predestinado? Que como eres hijo de Dios, Dios te arregló el futuro para que tú encontraras esta sabiduría.
los milagros para que destruir. Acabamos de hablar de lo que significa destruir. Aniquilar para siempre y sin memoria al que tenía el imperio de la muerte. O sea, ya no hay imperio de la muerte para la fe, para los que ni el diablo. Esa es sabiduría de Dios. Ese es el agua, la misma expresada, pero entendimiento. Dios abrió los ojos del entendimiento para poder conocer cuál es la anchura, la altura, la profundidad y el misterio de lo que significa Cristo en nosotros. O sea, que el que está en Cristo es el mismo Dios. Vamos a conocerlo. Qué importante entonces poder ser lleno del conocimiento del Espíritu de la gracia de Cristo. ¿Sí? Del conocimiento del Evangelio de la gloria de Cristo. Del conocimiento del Evangelio de la incircuncisión, que es el poder de Dios y no nos avergonzamos. ¿Sí? Hay un solo apóstol para los gentiles que fue escogido por Dios, fue arrebatado al tercer cielo, donde se le fue dicho el Evangelio de las palabras inefables de Dios. Le explicaron el significado de la muerte y de la resurrección y por qué es la consumación de los siglos. ¿Sí? En esa cruz se consumó lo pasado, lo presente y lo futuro. Los tres tiempos, los tres siglos se consumaron en el ahora, en el presente de Dios. ¿Sí? Esa consumación de los siglos nos pone ¿dónde? En lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso hace la fe. ¿Sí? La fe que te dice, como dice Hebreos, por un solo sacrificio. ¿Dónde? En la cruz. ¿Hace cuánto? Más de 2000 años, aunque es un sacrificio eterno en la consumación antes de la fundación del mundo, ya se había resuelto todo el problema. En ese sacrificio dice, lo hice perfecto. No lo voy a hacer, dice, lo hice perfecto con un solo sacrificio para siempre. Entonces, en la sabiduría, donde Dios te dice, mira, ya no te llames más pecador, llámate como yo te limpié. Diga, me santificó, me lavó, me limpió, me perdonó, me libró y me hizo una nueva criatura. En esa nueva creación, la naturaleza es la misma naturaleza de Jesús. No es que Él se hizo como nosotros, se hizo un cuerpo para nosotros ser como Él, porque Él nos resucitó a todos. Entonces usted está en un cuerpo temporal, pero está en una vida eterna, porque usted, aunque este cuerpo es suyo, le pertenece, usted tiene que cuidarlo porque es su templo, es un cuerpo temporal, pero usted pertenece a un cuerpo eterno, una nube de testigos, ¿sí? Una nube de testigos que confiesan su nombre, Jesús. Una naturaleza, una identidad, no millones de identidades, una sola identidad, el nombre sobre todo nombre, el cual se te fue dado. Si tú te llamas Federico, ese es tu nombre terrenal y tienes 30 años, Federico no solamente no existe, fue programado con el sistema del hombre para que ande a espaldas de Dios. ¿Sí? Pero si tú recuerdas quién eres desde la eternidad y salimos de la amnesia, ¿sí? Porque el espíritu entra al hombre, pero tiene que crear un conocimiento pleno de acuerdo a la predicación de Jesucristo mismo resucitado en gloria. Y Jesucristo arrebató a un apóstol llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que le dice que es el perito arquitecto de la iglesia, pero no es Pablo, sino el velo, porque el Espíritu Jesucristo estaba en él. Entonces el perito arquitecto de la iglesia es Jesucristo, porque esa es la predicación de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la predicación de Jesucristo. Entonces esa predicación de Jesucristo te trae palabras inefables del tercer cielo o paraíso. Entonces, ¿de dónde fue destituido el hombre? Del paraíso, ¿verdad? Entonces, estas cartas que dejó plasmadas el perito arquitecto de la iglesia, o sea, Jesucristo mismo en la vida de Pablo,
las escribió, ¿para qué? Para que recordáramos las palabras del paraíso, para que salgamos de esa amnesia y recordáramos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra, por qué es la ciudadanía celestial. Sí, por eso dice tercer cielo, ciudadanía celestial, paraíso, es lo mismo. Y no tiene que ver con salir longitudinariamente, que tú te vayas al espacio exterior, no, tiene que ver con que tú dejas de pensar con mente caída, que la mente caída está propensa a la ignorancia, a, a la ignorancia, a la incredulidad, ¿sí? Y a la autodestrucción. ¿Y pasas a qué? A recibir un conocimiento, a que el Espíritu te recuerda todas las cosas y el Espíritu te recuerda quién eres. Por eso el apóstol Pablo dice, yo fui llevado a conocer como yo era conocido, ¿sí? Cuando él regresó, dice que regresó hablando palabras que no le eran expresadas a un hombre decir. O sea, él dejó de ser humano y pasó a ser Dios en sí mismo para poder hablar esa cátedra de Jesucristo, esa identidad nueva. O sea, el propósito de Dios es deshumanizar el hombre y hacerlo con su naturaleza de Dios. ¿Sí? Porque el hombre humanizado, ¿sí?, es propenso a la ignorancia, ¿sí?, a sus propios deseos, a la maldad y a todas esas cosas, ¿sí? No estamos hablando que cuando hablan de humanismo y se habla de hacer cosas buenas y hacer, ¿sí? No, se habla de pasar de ser conocido como éramos conocidos. En el paraíso todos tenemos una misma naturaleza, todos tenemos una misma naturaleza y es esa nueva creación. Por eso es necesario, le dijo Jesús cuando fueron a visitarlo de noche, este hombre que era principal de la sinagoga, principal del concilio, Nicodemo, le dice, ¿cómo es posible nacer de nuevo si ya estoy viejo? ¿Sí? Pero hay un nuevo nacimiento del Espíritu, ¿sí? Por eso dice, los que han sido bautizados con la muerte de Cristo. Ya no hay bautizo en agua, eso es un rudimento, ¿sí? Dice Hebreos 6.1, dice, dejando ya los rudimentos de bautismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un solo bautismo. Los que creen por medio de la fe han sido muertos y resucitados por medio del bautismo de Jesucristo, la cruz del Calvario, el sacrificio perfecto. Por eso el hombre de pecado fue muerto, porque el hombre de pecado fue muerto en la cruz. Entonces ya no tienes pecado. Esto yo sé que de pronto, como viene una programación falsa llamada circuncisión, que fue predicada después de la cruz por los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Santiago, Judas, en Gálatas 2.14 habla todas esas cosas, cómo era que le iban a decirle a los gentiles que eran pecadores y que tal, no, en vez de decirle que la cruz los había limpiado, los condenaban. Por eso es el ministerio de condenación de estos 11 apóstoles. Por eso hay un solo apóstol de los gentiles, enviado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no nacieron en Israel. Pero de los dos hizo un solo pueblo, quitando la enemistad. ¿Cuál era la enemistad? La enemistad era que para un judío le era aborrecible recibir a un gentil. ¿Sí? Por eso en el templo de Herodes no dejaban entrar ni samaritanos, ni imperfectos en el cuerpo, ni con alguna enfermedad, nada. Entonces, al quitar la enemistad, fue que Dios en la cruz sanó la enfermedad, destruyó a Satanás, ¿sí?, lo que hacía pagano a la humanidad, destruyó los pecados, destruyó los demonios, destruyó las maldiciones, destruyó toda el acta que nos era contraria a todos, e injertó por la fe al pueblo gentil, haciendo de los dos un nuevo hombre, dice, un nuevo hombre, no dos hombres, un nuevo hombre creado según Dios, o sea, Dios se hizo cuerpo en ellos. Por eso es que si tú tienes a Cristo y tienes el Espíritu de Dios, pues tú eres el templo de Dios, y ser el templo de Dios es ser Dios mismo, operando. ¿En qué? En amor, no en jactancia, sírvanme, adórenme, no, 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 en amor, en ese amor que vence el mal con el bien, en ese amor que todo lo perdona, ¿sí? Y que ama incondicionalmente. Vamos a un corte comercial.
Hemos llegado al último segmento de su programa En Evidencias. ¿Por qué? ¿Por qué evidencias? Bueno, aquí evidenciamos las palabras inefables de Dios dichas al apóstol Pablo en el tercer cielo por revelación de Jesucristo directamente. La gracia y la verdad la presentó Jesucristo directamente. La otra palabra que tú conoces en la Biblia recopilada dice que fue dicha por ángeles. Pero la única palabra dicha por Jesucristo resucitado en la gloria de ser el Padre, Dios sobre todas las cosas, se las habló a un apóstol. Qué privilegio poder entender esto en este tiempo. ¿Por qué? Porque usted sabe dónde está la predicación directa de Jesucristo. La dejó plasmada en 14 cartas, la escondió. ¿En qué la escondió? En palabras a niños espirituales, pero ahí está la sabiduría oculta que te dice que no hay Satanás, no hay pecado, no hay maldiciones, no hay enfermedad. El acta de los preceptos fue destruida y todo sucedió en la cruz. O sea, le reveló lo que es el misterio de la cruz de Cristo. También saca a la luz la vida y la inmortalidad. Porque tú eres en la fe de Cristo, en la fe de mismo Cristo. O sea, que tú eres Jesús mismo en esa fe. Tú eres inmortal. ¿Por qué? Te lo dice también. ¿Sí ven? Porque todo te es posible. Entonces, saca lo conmovible, o sea, lo mueve, saca lo que no es de Dios en ti, lo destruye, te procesa, te va limpiando, te va purificando, te pone hasta que tú, imagínese esto, Dios se hizo cuerpo en Jesús de Nazaret y dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, si Dios mismo padeció en un cuerpo que recordó quién era desde pequeño, que era Dios, padeció para aprender la obediencia, ¿qué nos libra a nosotros? De padecer para aprender esa obediencia. ¿Sí ve? Porque es lo mismo. Tú eres un prototipo de ese mismo Jesús en la tierra. Lo que pasa es que a ti no, tus padres no te dijeron que tú eres un espíritu eterno, que es Dios mismo en un cuerpo. Te dijeron que eras Pepito Pérez y que tenías que estudiar para ser alguien en la vida, que tenías que tener dinero para que la sociedad no te dijera que eres un cero a la izquierda. ¿Sí? No, tú vienes ya con el título más alto del universo, ser hijo de Dios, el hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y Dios está teniendo una experiencia a través de ti. Dios está teniendo la vida a través de ti, que Él le agradaría que tú renueves el conocimiento pleno en la mente de Cristo y Él poder ser el protagonista de tu vida, porque ahí sí desapareces. Por eso, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando tú despiertas, Dios pasa a ser protagonista, a hacer todo a través de tu cuerpo. ¿Sí? Aquí está hablando la mente de Cristo misma, que se activó en este tiempo. ¿Para qué? Para dividir el engaño de la verdad, para trazar la línea de la verdad y para no caer en el evangelio del error que venía siendo predicado hasta ahora por todas las religiones, todas las denominaciones, por todas esas sinagogas de Moisés, porque lo que enseñan es ley dentro de todo lo que usted le dicen que es iglesia. No, la iglesia eres tú y teniendo la mente de Cristo eres edificado por Dios, porque en aquel tiempo dice, nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, yo mismo les enseñaré desde el más pequeñito, o sea, desde Pablo hasta el más grande, porque Pablo dice que él fue el más pequeñito y él fue enseñado por Dios. Y qué ejemplo tan grande, Dios mismo se le reveló en la mente y le decía, mire, así, 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 así. Lo arrebató al tercer cielo y le predicó él mismo en sí mismo. Y eso no tuvo que ser que él lo sacó en una nave, no, ahí mismo, en sí mismo lo llevó al cono, lo conectó con la mente mayor, la mente de Cristo, lo conectó en el conocimiento de ser Dios en la tierra. ¿Sí? Y así mismo Dios está despertando. ¿Sí? Y mire, escúcheme algo. Simbólicamente, Dios, Jesucristo es representado como un león. ¿Sí? Un león no tiene enemigos. ¿Sí? Todo el que se pone contra un león lo que ve es la muerte. Por eso él es el rey, el león. El león ve a otros y dice que ve comida. Él se imagina un plato de comida. Una jirafa ve a un león y ve la muerte. ¿Sí? Entonces Dios no tiene enemigos.
Dios no tiene enemigos, Dios es rey. Lo que tiene es seguidores confundidos en la mente, con un evangelio en error. ¿Sí? Entonces, así quiero cerrar hoy este programa, que el Espíritu tuvo a bien podernos transmitir, el Espíritu de la gracia. Aquí no hablamos sino del Espíritu de la gracia. Dios está en el nuevo pacto, Dios ya no está en el antiguo pacto. Allá estás los hombres siguiendo rudimentos de Moisés. Pero en el nuevo pacto dice, cuando se conviertan a Cristo, Cristo les alumbrará, el velo les será quitado. Entonces, a la invitación, que estés en Cristo y en su evangelio predicado, ¿sí? Enseñado, establecido, el evangelio de la incircuncisión. Gálatas 2:7 dice que Pablo dice, yo recibí el evangelio de la incircuncisión, ¿sí? Y ese evangelio le llamó el reino de Dios, el misterio de la gloria de Cristo, ¿sí? Le llamó así. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está tu verdad, ¿sí? Tú estás después de la cruz, tú no estás antes de la cruz. Por eso, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para caer de Cristo, para caer de Cristo? ¿Acaso no les he predicado a Cristo como ya crucificado? ¿Qué es como ya crucificado? Ya crucificado y ya resucitado. ¿Sí ve? Por eso Pablo dice, a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. O sea, ya no lo conozca como Jesús de Nazaret antes de la cruz, en los días de su carne. Porque eso es lo que enseña toda la religión. Toda la religión en el planeta, llámese como se llame, hace rituales en referencia a Jesús en los días de su carne, pero en la revelación de la gloria, en ese encuentro con el maestresala en el tercer cielo que tuvo el apóstol Pablo, se le dijo, a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Como ya crucificado y como ya resucitado. ¿Y quién trajo esa palabra de poder? Pues el perito arquitecto de la iglesia, Jesús mismo en el velo de Pablo. Así que un saludo muy especial, donde Dios tenga bien llevar este programa, ¿sí? A través de esta plataforma televisiva del Canal 21 en el estado Táchira, ¿sí? Táchira significa tierra de bendición, ¿sí? Tierra de promesa y de bendición. Y bueno, donde Dios tenga bien, un fuerte abrazo, un gran saludo fraternal, amados que son el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no son denominaciones, religiones, el cuerpo de Cristo es usted. Usted es el templo de Dios. Los templos hechos por mano de hombre no son el templo de Dios porque dice que Dios no habita ahí. Y si no habita, ¿quién habita? Ahí habita el evangelio del error. Hay que salir de eso. Bendecidos con toda bendición y hasta que el Espíritu nos vuelva a congregar a través de esta plataforma y de la tecnología. Hasta una nueva oportunidad.